Bienvenidos a esta nueva lección de sitios web de la Ermita. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las copias de seguridad. En esta lección vamos a hablar de copias de seguridad en sitios web hechos con WordPress, que es la plataforma más usada a nivel mundial para crear sitios web. Las copias de seguridad son como el salvavidas de los sitios web. Te pueden salvar si hay algún inconveniente con el hosting, con el dominio, el diseño, algún plugin o cualquier cosa. También te ayudan a evitar la pérdida de contenido si, por ejemplo, borras algo por error o algún voluntario o colaborador hace algún cambio que no querías o alguien inexperto hace lío y no sabes cómo arreglarlo. Con una copia de seguridad, en esos casos, en vez de pasarte horas solucionando un problema, puedes restaurar tu sitio web entero en solo unos minutos. Y por último, las copias de seguridad también sirven para migrar todo tu sitio de WordPress sin complicaciones de un dominio o un hosting a otro. ¿Cada cuánto conviene hacer copias de seguridad? Esta es la gran pregunta que siempre surge y la verdad es que no hay una respuesta o una fórmula mágica. Todo depende del movimiento que tenga tu sitio web. Las opciones más comunes son a diario, semanal, mensual o semestral o anual. Para que tu sitio web requiera hacer copias diarias, tiene que ser un caso muy particular donde el contenido, los datos cambian muy frecuentemente y perder solo un día de información puede tener un impacto muy significativo. Es más para sitios de e-commerce o noticias diarias o cosas similares. En caso de requerirlo, recomendamos contratar desde el hosting esta opción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si es un sitio que recibe cambios semanales, entonces naturalmente las copias de seguridad las vamos a hacer semanalmente. Esto es muy útil cuando estás actualizando o rediseñando algún sitio web o implementando de cero un sitio entero. Si en el camino te pasa algo, surge algún inconveniente, te asegurás de no perder todo el trabajo realizado, sino hasta la última copia que le hiciste la semana anterior. Después, para hacerlas mensualmente es mucho más común. Recomendamos esta frecuencia si tu sitio es institucional o es más fijo o no tiene tantos cambios frecuentes o actualizaciones constantes. Y lo mínimo te diría que sí o sí, por lo menos hagas una copia anual o 2 copias anuales. Ese es en el caso que tengas un sitio mucho más estable, que tenga bastantes pocas actualizaciones. Es más un respaldo a largo plazo como una medida de protección ante cualquier fallo. Esto en cuanto a frecuencia. Pero otro momento en el que conviene realizar copias de seguridad es cada vez que vayas a hacer algún cambio grande o justo antes de tocar algo importante que sabes que puede llegar a ocasionar alguna falla. Por ejemplo, actualizar WordPress, actualizar un tema o actualizar un plugin. Ahí es muy bueno hacer una copia por las dudas que llegue a pasar algo, tener la copia del día anterior. Así que si tuviéramos que establecer esta regla mágica y generalizando un poco, diría que sí o sí hagas 2 copias por año. Y si es un sitio que recibe actualizaciones, una copia mensual. Ahora bien, hay muchas maneras de hacerlo. Todas sirven, pero cada una te brinda diferentes opciones. La diferencia principal está en qué componentes del sitio web se respaldan y en cómo se manejan las restauraciones. Aunque existen otras soluciones disponibles, nosotros vamos a mencionar copias de seguridad desde el hosting y usando un plugin de WordPress. La que se hace desde el hosting, ¿qué se guarda? Se guardan archivos del sitio, o sea, todo el contenido almacenado en el servidor, como imágenes, archivos de configuración, plantillas, plugins, bases de datos, usuarios, bueno, todo lo que está en el servidor. Y obviamente las configuraciones del servidor específicas del hosting, como versiones de PHP, configuraciones de DNS, cron jobs, todas esas cosas del servidor. Dependiendo del hosting que vos tengas, va a cambiar el modo de hacer copias de seguridad. Cloudways, SiteGround, Hostinger, DoneWeb, todos tienen formas distintas. Lo que sí es muy importante es elegir un hosting que tenga esta función, por más que sea un complemento pago. Siempre es muy bueno tener un backup desde el hosting y uno a través de una aplicación de terceros, como vamos a ver más adelante. Algo importante es que cheques que estés contratando esa función y asegurarte que puedas autogestionar ese backup y restaurarlo cuando vos lo necesites. No vaya a ser cosa que cuando más lo necesites tengas que esperar a que soporte te responda y te atrase horas en un momento crítico, como por ejemplo cuando tu sitio está caído. Entonces, preguntarle al soporte del hosting antes de contratar el servicio y corroborar
qué elementos se backupean, cómo se gestiona y cómo lo puedes manejar. La otra opción es utilizar un plugin de WordPress. Por supuesto, también hay muchos plugins y muchas herramientas que están muy buenas y son todas conocidas. All-in-One, Updraft, WP Vivid, todas son muy confiables. En Eremo usamos All-in-One. Como todo, tenés una versión gratuita y una opción paga. Sinceramente, la diferencia y los beneficios de la versión paga realmente valen la pena, porque te permiten hacer backups sin límite de tamaño, elegir qué cosas querés incluir o excluir en la copia, programar copias mensuales, diarias, anuales, elegir día, horario en el que querés que se haga el backup y encima, lo más importante, recibir ayuda si necesitas soporte. Es ideal si querés ahorrar tiempo y esfuerzo y complicaciones en el futuro. Además, la opción paga te ofrece un complemento de poder conectarlo con alguna de tus plataformas de almacenamiento, Google Drive, Dropbox, pCloud, lo cual está buenísimo porque puedes guardar directamente tus copias programadas en una nube o obviamente lo puedes hacer manual. Esta parte es muy importante por muchas razones, pero principalmente porque si el backup se guarda solo en el hosting, además de que ocuparía muchísimo espacio y haría que tus costos de servidor sean más caros, si vos tenés todas las copias solo en el hosting y llega a pasarle algo, perdés todo. Entonces es muy recomendable mantener las copias en dos lugares distintos. Por ejemplo, en tu nube de almacenamiento y en el hosting. Bueno, este plugin, ¿qué guarda? Específicamente guarda los elementos relacionados con WordPress, como temas, los plugins, configuraciones, usuarios, contenido dinámico. Podés elegir si deseas incluir archivos multimedia grandes o excluirlos para ahorrar espacio. Las limitaciones en este caso son dos. Primero, lo que dije recién, que la versión paga es muy necesaria. Y segundo, que no incluye las configuraciones externas al entorno de WordPress, como las configuraciones específicas del servidor. Entonces, ¿cómo hacer la copia de seguridad desde el plugin? Primero hay que tenerlo instalado. Podés descargarlo desde la zona de plugins, añadir plugin y WordPress lo tiene. Entonces lo descargas y ya te aparece en la barra de la izquierda. Acá tenés la opción de exportar, importar, copias de seguridad o backups. Acá puedes crear una nueva copia y yo ya tengo hecha una hace 2 semanas, por ejemplo. Esta la puedo descargar o si yo quisiera restaurar esta, aprieto ahí donde dice restaurar y ya se me restaura. Y este botón que es programación o schedules, vos podés programar la copia de seguridad mensual, diaria o anual. Entonces, ¿cuál manera te conviene? Y depende de tu objetivo, la verdad. Para respaldos generales y restauraciones completas, por ejemplo, fallos del servidor, las copias de hosting son mejores. Pero para migraciones o respaldos específicos de WordPress, un plugin como All-in-One es más conveniente. Lo ideal es usar ambas opciones en conjunto, haciendo copias de seguridad del hosting para protección global y copias manuales con All-in-One para mayor portabilidad y flexibilidad. Y bueno, el Eremo tip es mezclar estas dos opciones y tener una copia guardada en al menos 2 lugares distintos, en tu computadora y en la nube, o en el Drive y en el hosting. Bueno, eso es todo por hoy. Si querés ver más contenido como este, anda al módulo de sitios web y explora todo lo que subimos. No te olvides que todos los meses tenemos el encuentro de soporte mensual para aclarar tus dudas y poder escribir tus consultas en la sección de preguntas. Nos vemos en la próxima.